Ok, vamos a ver entonces ahora, vamos a hablar acerca de las telas en el bordado. Esto es como una clase básica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en las telas? Van a ser tres puntos. El entrehilado o la cuadrícula que forma las telas, que es esta que tienes acá. Y le vamos a dar zoom. Por ejemplo, esto es un ejemplo. La cuadrícula, o como está hecho entre lado cada uno, puede ser o más densa o puede ser más, pues puede estar más separada, puede tener más espacio. Entonces, ¿qué te va a implicar? Por ejemplo, si es más cerradito, puede ser que la aguja no entre con facilidad. Si es más extensa, más espaciado, puede ser que tenga mucho espacio para la aguja y te quede flojo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Hay telas que están muy espaciadas y otras como muy cerradas. Pero vamos a ver ahora telas. Bueno, aquí tengo varias telas y esta, por ejemplo, esta es una organza. Entonces, es transparente. Si te fijas, si tocas la tela, o sea, el entrehilado es bien cerrado. O sea, te engaña porque es transparente, pero es bien cerrado. Si te fijas los bordes, no se deshilacha más que un poquito, o sea, se deshilacha un poco, no es mucho. Ese es otro punto lo que tenemos que tomar en cuenta para dejar un poquito de margen. Y otro punto que vamos a tomar en cuenta al escoger nuestras telas es qué tan elástica puede ser. Por ejemplo, esta, si te fijas, no estira, ¿ves? Se tensa. Vamos a ver esta. Esta es la manta. Esta, por ejemplo, si te fijas acá, deshilacha un poquito. Si ves en contraluz la cuadrícula, hay espacio suficiente para la aguja. Vamos a ver si lo puedo hacer en... ¿Ves? Si dado caso ves en contraluz, hay espacio suficiente para la aguja. La cuadrícula no es tan cerrada. Y tampoco, si haces la prueba, tampoco estira. Es tensa, no se mueve. Este es lino. Bueno, vamos a hacer la de contraluz porque es más o menos lo similar. Pero más o menos se ve aquí. Hay espacio suficiente por la cuadrícula, ¿ves? Para ingresar la aguja. Es así, si te fijas, deshila más. Por eso tienes que cortar quizás un poquito adicional para evitar algún tipo de daño con tu bordado. Y si haces la prueba, no estira. Y por último vamos a ver esta que es una tela tipo Oxford, así le llaman. Perdón los pelitos de mis gatitos, no la he limpiado. Pero si te fijas, yo creo que así se ve, controlo un poco. Este esta cuadrícula es más densa, ¿ves? Casi no se ve la contraluz, se ve un poquito nada más, ¿ves? Entonces esto puede hacer que te dificulte un poquito más pasar la aguja. Entonces ahora vamos con, ponte, te voy a mostrar un par de blusas para si dado caso quieres bordar sobre alguna prenda. Ok, suponte quieres bordar una prenda. Entonces vamos a hacer la prueba de los pasos. No se deshila porque al final no veo ningún daño. La cuadrícula es grande suficiente para ingresar la aguja, pues hay bastante espacio. Y aquí con la prueba de estiramiento, esta sí estira, ¿ves? ¿Qué pasa si estira? Podemos bordar, no podemos bordar. Con este tipo de telas que son más stretch, digámoslo así, que estiran, sí podemos bordar, sí podemos, pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Cuando ingreses el bastidor, vas a ajustarlo y como ese se tensa y se estira, lo vas a estirar, pero no al máximo, porque obviamente se te va a dañar tu prenda. Tiene que estar tensa, pero no estirada, porque se te va a dañar. Entonces, tiene que estar tensa y tienes que controlar bastante la tensión, que no se vaya a mover, porque entonces
va a pasar el error que te mencioné en uno de mis reels, que se van a hacer como arruguitas. Ahora vamos a ver otro tipo de tela. Ok, con esta tela es como tipo algodón, es una camiseta. Y como puedes ver, o no sé si se nota, vamos a ver, hacer la prueba. Estira un poquito, no mucho. O sea, aquí no vamos a tener tanta dificultad. Pero ¿qué es lo que veo con esta tela? Y la puedes ir tocando, siempre las telas, que la tela es más densa. La cuadrícula está más cerrada. Entonces ahí depende cuántas hebras de hilo vas a trabajar, con qué técnica vas a trabajar. Entonces puede ser que esto se te dificulte al pasar la aguja. Ok, y finalmente tenemos esta, que este es como un algodón, pero también es o imita la mezclilla. ¿Qué pasa con esta? También es como la última, es la densidad de la cuadrícula, es decir, la cuadrícula está muy cerrada y puede ser que te cueste pasar la aguja. Entonces, tienes que preguntarte cuántas hilas, con cuántas hebras puedes trabajar, qué técnica, porque así vas a ir escogiendo las telas, los hilos y la técnica. Entonces, ¿qué vas a tomar en cuenta cuando te fijes en las telas? La cuadrícula, es decir, qué tan separados están los cuadritos entre sí. Si se estira, porque eso puede ser que te dañe la tela de tu prenda o haga arrugas en tu bordado. Y por último, vas a ver si es una tela que puede deshilarse. Usualmente se nota cuando es una tela muy fina para deshilarse. Entonces, esos 3 puntos toma en cuenta para cuando vayas a bordar telas. Ok, para finalizar, entonces vas a preguntarte, entonces, ¿qué pasa si quiero bordar una tela muy delicada? Por ejemplo, un vestido de novio, un vestido o sea, un vestido delicado. ¿Qué puedes hacer? Si es una tela muy delicada que tú sabes con el bordado, se va a dificultar, se va a dañar. Lo que puedes hacer son parches. ¿Qué son los parches? Suponte son diseños trabajados en otras telas. Usualmente muchos se trabajan en organza porque la organza es más fácil que tú puedas esconderla. Pero también se puede trabajar en algodón. Claro, se esconde tal y como hicimos con los aretes. Si te acuerdas, con con el borde doble bordado para que se vea bien terminado. Pero sí puedes ocupar parches y puedes ocupar otra tela y luego lo pegas o lo coses a la tela. Así que espero que te haya ayudado este video y si te gusta, dale like porque eso me ayuda a crear más videos.